Ahora casi se mantiene la misma sintonía, ya que la sistematización pues abarca eh, un número de actividades que se pueden realizar para garantizar el cumplimiento de una obligación, y normalmente es de una obligación dineraria. Para entrar de lleno en el curso, antes de eso, quisieras indicarles una de las noticias, comentarle una de las noticias que salió esta semana, donde no lo hago con ninguna intencionalidad, ni ningún tinte político o cuestión por el estilo, sino que simplemente me permito indicarles que, derivado de esto, del curso, es necesario tocar estos temas y verlos con a profundidad y desapasionadamente, ya que, como les he del curso, es necesario tocar estos temas y verlos con a profundidad y desapasionadamente, ya que, como les he venido indicando, el curso de contabilidad social siempre está muy interrelacionado con la realidad nacional, con esa praxis social, es decir, el diario vivir de tanto de ustedes como de mi persona, es decir, de todos. ¿Y a qué me refiero? Esta semana salió una noticia, no hacen alusión a la canasta básica, sino que únicamente a la canasta básica ampliada. Como ya les comenté, el Instituto Nacional de Estadística admitió su error, indicando que alteraron los factores de medición para estandarizar los precios de la canasta básica, donde relativamente son unas canastas baratas, por decirlo así, pero inclusive, como pudimos ver en su momento, la canasta básica estaba muy por debajo del salario mínimo. Bueno, no muy por debajo, pero sí estaba por debajo del salario mínimo, algo que hasta el año 2020 no podía ser creíble. Más bien, al ver estos datos, pues era un poco risible. Pero en este momento no les podía yo externar mi opinión porque esa era lo establecido y era lo oficial. Voy a esto porque esa semana salió y salió en los canales de locales, donde daban los noticieros la noticia de que la canasta básica ampliada, como les digo, solo hacen referencia a la ampliada, tuvo un incremento en lo que va del año de 21 quetzales. Algo que también está fuera de contexto, porque definitivamente en los últimos días, los que se han podido dar cuenta, el encarecimiento de la vida ha sido sensible, ha sido sensible. Entonces, cuando se tiene esa percepción, porque no es siempre, es en determinados momentos donde se dan ese, llamémosle, tipo de crisis, donde la canasta, hablemos de la básica, tiene un incremento. Y al hablar de la canasta básica ampliada, en automático estamos hablando de la canasta básica también, porque recordemos que ambas se integran en una gran mayoría, con una gran mayoría de productos de primera necesidad, es decir, aquellos de productos que sirven para el consumo en los hogares. Y decir que solo subió 21 quetzales realmente está fuera de contexto, está fuera de nuestra realidad, no tiene objetividad. Pero en fin, es lo que está diciendo las noticias y es lo que se puede considerar como oficial. Allí es donde ustedes a través de este curso ya podrán tener los elementos de convicción para externar una opinión objetiva, objetiva. Eso era lo que les quería comentar como noticia más relevante en esta semana y los motivo a que ustedes también se estén informando, eh, que lean. Valga la publicidad, pero Prensa Libre es uno de los periódicos que profundiza en ese tema. Tiene una sección que se llama Mundo Económico. Entonces también yo les invitaría a que se interesen en saber, en conocer, porque como les decía, espero que a partir del tema de hoy a ustedes se les motive y por qué no decirlo, uno o dos de ustedes se conviertan en uno de los personajes que vamos a analizar y estudiar el día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, esto es eh, el objetivo de la clase. Pero yo me interesaría más a que no solo conozcan la definición,
sus diferencias, subtipos, sino que también se despierte un interés en ustedes por participar en un mercado financiero. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la definición de mercado financiero, visto los temas anteriores. Y acá tenemos una definición clásica. Nos dice que los mercados financieros, como su nombre lo indica, son aquellos en que se negocian los valores financieros tanto a nivel nacional como global. Bueno, entonces, los mercados financieros ponen en contacto a agentes económicos. Recordemos que son los agentes económicos: las familias, las empresas, las ONGs en un determinado momento y el Estado a través del gasto público. Entonces pone en contacto agentes económicos, solo que acá no van a negociar cualquier mercadería, sino que simplemente van a negociar aquellas mercancías que son de interés común y particular según el sector económico. En este caso, como su nombre lo indica, mercado financiero, valores financieros, como dice la definición. Pero también se caracteriza que se da a nivel nacional como global. ¿Cómo se va a dar esa situación? A través de la conectividad de la tecnología. Lo vamos a ir viendo. Dentro de esos factores tenemos a los traders, quienes compran y venden esos valores con el objetivo de lograr ganancias, mientras intentan limitar los riesgos. Durante el desarrollo del curso nos vamos a poder dar cuenta que para ser un trader se necesita tener no un grado tampoco, mucho conocimiento y especialización acerca del negocio bursátil, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, nosotros acá en Guatemala, como economía emergente, los que están invirtiendo en la actualidad acá lo están haciendo a nivel internacional. Y antes de avanzar en esto, solo les pongo el ejemplo. Al menos yo he recibido en los correos electrónicos o en el correo cuando uno los abre, que Amazon, por ejemplo, tiene venta de acciones. Quieres invertir en Amazon y uno despliega ese anuncio y ya le da una pantalla y le empieza a pedir datos. Efectivamente, ahí ya están ingresando a un mercado financiero. Ya están ingresando a un mercado financiero. Ahora la situación es cómo competir. Bien, vamos a pasar a lo que son los traders. Pon mucha atención, es muy importante esto. Y nos dice que un trader es todo aquel inversor o especulador que opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, mediano o largo plazo. La especulación, recordemos que como tal, en el mercado tradicional o en el mercado nacional, como quieran, es un delito que puede ser sancionado por la ley, porque al especular generamos un pánico e inclusive puede ser hasta un pánico financiero, que también es otro delito penado por la ley. Pero en este caso, cuando se habla a especulación, está hablando a una estrategia de negocios en particular. Tampoco es como aquellas prácticas que se realizaban anteriormente dentro de las empresas, que se acaparaba materia prima barata y cuando se encarecía el producto, pues se transformaban los productos y salían a la venta. Eso también ya hay principios de contabilidad que lo prohíben y lo castigan o lo sancionan, como ustedes quieran verlo. Pero en estos personajes sí es factible realizar ese tipo de acciones. Y también
porque ellos operan en el corto, mediano y en el largo plazo. Eso es lo que debemos de considerar. Entonces, un traders, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Es aquella persona que puede actuar independientemente o trabajar para un banco de inversión. Así es como funciona. Ya sea que trabaje en forma independiente como él como experto, un agente de la bolsa de valores, o trabajar en representación de un banco de inversión. Y no solo hablemos de un banco, sino que de un gran inversionista. Los inversionistas tienen sus agentes de negocios en las bolsas de valores trabajando para ellos. Es como un vendedor, y de acuerdo a la operación de sus negocios y a los ingresos, así también van a hacer las comisiones que ellos ganan. Y vamos a entender cuál es el interés de estar participando ahí. Entonces, cuando se da esa situación, cualquiera que participe en un mercado financiero se va a conocer, se va a identificar como un market maker, ¿sí? Un market maker. Y funcionan en unas mesas que se llaman de front office o de tesorería, mesas de tesorería. Para que comprendan esto, anteriormente cuando sacaban la bolsa de valores, los anuncios en la televisión, más que todo en los canales eh, tradicionales y en los noticieros, se veía la imagen donde estaban en un lugar, en un salón grande, una pantalla donde ahí aparecía, por ejemplo, el precio del dólar, de la libra esterlina, y había mucha gente en la orilla haciendo cola, unos levantando la mano, unos meneando dinero de esta forma y todo. Eso era hace unos años estos mercados financieros. Y esos eran los que, por ejemplo, la persona que estaba meneando los dólares era o es el traders en ese momento, o agentes de las bolsas de valores, como se les llamaba también. Bueno, los traders pueden operar sobre cualquier producto o modalidad de inversión, pero ojo, siempre de inversión, ya sean de contado o de a futuro, es decir, comprometerse a adquirir un producto financiero en un futuro, pero no es solo simple un compromiso de palabra, sino que también se juega dinero, es decir, ponen en riesgo dinero. Entonces también pueden participar en productos de renta fija, productos de renta variable, materias primas, comprometer, por ejemplo, nosotros acá en la agricultura, en nuestro país, no a este nivel, pero sin embargo, donde se da, por ejemplo, la cosecha del mango, pasan los agentes compradores y de una vez compran la cosecha con el factor de riesgo que si da, bueno, si no da, pues ellos ya invirtieron y ahí está su mango, de buena, de primera, de segunda, de tercera calidad, pero ya lo compraron. Y es un riesgo. Les pongo esto para que se lo imaginen. Tipos de interés, ya pueden invertir de acuerdo a las tasas de interés, que como les indicaba, no son las mismas en todos los países. En esta región son muy similares, pero en comparación a Estados Unidos, a Japón, a España, no son las mismas tasas de interés. Productos derivados y organizados, derivados no organizados, o OTC como se les llama, divisas, fondos de inversión, los ETFs. Y cuando ahora vamos a entender, ¿verdad? Entonces, cuando una persona participa en todo ese tipo de negocios, va a depender de su disponibilidad y su experiencia. Porque una de las características, como les digo, es que no es barato. Son altas cantidades de dinero las que se ponen en juego acá. Entonces, y también, no solo la disponibilidad y experiencia, sino que también la accesibilidad a los diferentes activos. Es ahí donde la tecnología juega un factor muy importante, pero no solo la tecnología, sino la capacidad de la persona. Porque la tecnología puede estar, pero si no la sabemos utilizar, entonces no nos funciona para nada. Entonces, esos activos, porque ya vimos, por ejemplo, caja y banco, ya vieron que es un activo,
y es un activo de pronta liquidez en un balance general, pues entonces aquí también a los productos que compran y se venden en esos mercados financieros se les conoce como activos financieros. Y dentro de todo eso hay varios mercados también que vamos a ver en un momento, y cada mercado tiene sus propias características. Entonces, ¿cómo va a actuar un trader? Pongan atención, ¿cómo va a actuar un trader? Va a actuar en función de su capacidad adquisitiva. Y como recordemos que pueden ser operaciones a mediano, corto y largo plazo, entonces ahí él va a medir su nivel de riqueza. ¿Y cómo se integra el nivel de riqueza? Ya lo vimos también. Se integra con el capital disponible en forma inmediata y sus ahorros. Y en caso de las empresas, su inversión. Porque a la hora de un préstamo, por ejemplo, pueden poner en garantía o hipotecar un activo fijo, un edificio, un terreno, la maquinaria, cuestiones como esas. Entonces, así se va a definir un trader. Les pongo estos ejemplos para que conceptualice. Un trader así se va a definir y así se va a delimitar su capacidad adquisitiva. Y también es un factor importante. Cuando un trader tiene mucha capacidad adquisitiva, ellos pueden definir las reglas de comportamiento a través de análisis bursátiles, buscando una ratio de riesgo-beneficio. Al decir una ratio, estamos estableciendo que la oportunidad mínima de perder. Al contrario, siempre va a querer ganar y va a ganar en forma óptima. Recuérdense que quien tiene el dinero es el que pone las condiciones en el mercado. Ahí es donde se da la estandarización de precios. Por eso es que aquí en Guatemala las 10 familias no pueden permitir que emerja alguien más, porque entonces ya tendrían que empezar a negociar las condiciones que imperan en el mercado nacional. Entonces así funciona. Bill Gates, todos esos grandes magnates son los que van a poner las condiciones en los mercados financieros. Además, también es importante tomar en cuenta que un inversor se puede convertir en un trader a base de su experiencia, su psicología. Ese es un elemento muy importante porque derivado de esto han habido noticias donde se han suicidado porque han perdido su dinero porque no han tenido ese control emocional. Porque como les digo, son mercados donde si no los conoce, se está metiendo a un negocio totalmente incierto y desconocido. Y la angustia que ese le puede provocar es bastante alta. Entonces, tiene que tener experiencia, un buen estado de salud mental y una adecuada gestión monetaria. Cuando hablamos de gestión monetaria, estamos hablando de que debe de conocer, por ejemplo, la tasa de interés del día, la tasa de interés legal. Esos son factores que existen en nuestra realidad y que cambian su comportamiento. E inclusive a través de ese conocimiento y experiencia, ustedes ya pudieran dictaminar qué tasa de interés legal va a amanecer mañana en el mercado financiero. Esa es la capacidad. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta esos factores, es como los inversores o los traders tomarán sus decisiones de inversión. Siempre deben de tener en cuenta un análisis técnico y un análisis fundamental. ¿Por qué un análisis técnico y un análisis fundamental? Porque ahí es donde van a hacer análisis sobre los mercados bursátiles. ¿Bien? Y para eso también tienen que auxiliarse de la tecnología, de sistemas informáticos o de inversión para trabajar por sí solos. Hay unas escuelas de formación para que usted pueda empezar a invertir como accionista o como comprador de acciones de capital.
donde les dan y en los mismos software les determinan las zonas de riesgo, los momentos de riesgo, las cúspides de éxito, todo ese tipo de situaciones. Es un lenguaje técnico muy especializado, eh, pero usted se inscribe, participa, aprende y empieza a invertir y ya sabe. Usted está en su trabajo, con su teléfono conectado. Llegan determinados momentos donde usted va a estar ganando dinero solo por estar viendo la computadora o en la pantalla de su teléfono, ¿no? Pero deben de saber. Bien, entonces, esos sistemas informáticos se dice que trabajan por sí solos y es muy cierto. Eh, los que han tenido la oportunidad tal vez de recibir un curso, em, uno lo programa, uno lo programa. Por ejemplo, quiero vender cuando llegue a un 16% de utilidad sobre inversión y se lo pone al sistema. Y cuando llega, el mismo sistema vende y pone a disponibilidad saber de quién y de dónde, pero le compran y ya obtuvo usted ese 16% adicional al capital invertido. Bien, entonces, eh, estas inversiones financieras normalmente también se caracterizan porque son inversiones a corto plazo. Entonces, ¿cuál es la rutina de un trader? Ver, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes, por ejemplo, si quisieran convertirse en traders? Para ser un trader hay que entender que a base de errores se aprende. El riesgo, el riesgo. Y ahí no es un riesgo compartido. Bueno, si usted está en representación de alguien, pero no es riesgo compartido, usted está arriesgando un capital que no es suyo. Imagínense la responsabilidad. Sino que acá el riesgo es uno, es único y se aprende por el error. Entonces, hay que conocer estos mercados a la perfección, es decir, estarse informando en todo momento, ser persistente, saber que se van a obtener pérdidas, pérdidas. Es un riesgo inherente y eso lo va a poder evitar aquel inversor que sea más analítico y que sea más fuerte para combatir, dado que de los errores se aprende. Bien, entonces, ¿qué condiciones debe de tener un trader? Las siguientes. Estar informado, debe de conocer el mercado, desde que abre hasta que cierra. Son mercados, como les decía, si vamos, por ejemplo, y eso es lo mismo, por eso voy a hacer este análisis, esta comparación. Por ejemplo, usted estaba al mercado a la terminal. Ese mercado abre a las 3 de la mañana y cierra como a las 11 de la noche, 12 de la noche. Al menos cierra 3 horas. Pero vayamos, por ejemplo, al mercado Sur 2, el que está en la placita. Ese mercado cierra a las 7 de la noche y vuelve a abrir otro día hasta las 6 de la mañana. Pero se cierran. En cambio, estos mercados financieros tienen esa característica, que pasan las 24 horas en funcionamiento. Lo único que establecen son horas de apertura y horas de cierre. Entonces, ¿para qué es necesario conocer las horas de apertura? Para ver el comportamiento del día del mercado. ¿Y para qué es necesario conocer el comportamiento del mercado a las horas de cierre? Para invertir o para realizar las transacciones financieras que ustedes quieran realizar de acuerdo a su experiencia. Entonces, también deben de conocer a detalle la agenda económica, no solo nacional, sino que mundial específicamente. Ahí es donde se dan esas noticias. Cayeron las acciones del petróleo, cayeron las acciones de X producto. Todo eso lo informan y es una información que va saliendo de primera línea, de primera línea. Y los traders tienen que tener esa capacidad de informarse. Por eso pueden trabajar con sus propias Fed o con noticias en vivo, en donde se hablen ese tipo de temas. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo, su posición. Eso es lo que por eso se tiene que hacer. Identificar oportunidades de inversión, saber los momentos oportunos, que era lo que les decía.
Ustedes contratan su software y ustedes mismos los pueden controlar de acuerdo a su experiencia. También detectar si hay liquidez, medir la capitalización y los volúmenes de activos, medir los niveles de riesgo y volatilidad del dinero. Hay puntos donde usted llega y se considera un punto máximo, ahí obtendrá la mayor rentabilidad, pero de ahí empieza a decaer, es decir, empiezan las pérdidas del valor financiero o de las acciones. Bien, saber cuánto va a operar en el día. Ahí es donde usted tiene que conocer el capital. Aplicar una lógica matemática, eso es muy importante, una lógica analítica a través de los números, a través de los números. Recordemos que las matemáticas y las estadísticas, más que todo las matemáticas, es una ciencia exacta. Las estadísticas también, lo único que la estadística es una ciencia probabilística, porque puede hacer que se dé o no se dé el fenómeno. Entonces, nunca es tratar, nunca utilizar como un tipo de competencia desleal, lo que se le llama en el mercado financiero el stop loss, porque eso puede ser traernos problemas a nosotros mismos, correr esos factores de riesgo o establecerlos como fijos, porque esos están en constante movimiento. Yo establecí como fijo un factor de error que llegue cuando las acciones lleguen al 12% como máximo se deben de vender, y cuando lleguen al 12% las vendo y no me doy cuenta que en el mercado las están vendiendo a un 28% más. Entonces ahí son factores de riesgo que pueden resultar contraproducentes y sale un experto con mayor capacidad analítica y me puede dejar al traders en total quiebra. Bueno, aprender a medir la pérdida máxima esperada, porque como les decía, esas son como curvas o como campanas de Gauss que suben, llegan a un punto máximo y ahí empiezan a disminuir. Muchas veces también cuando empieza a perder se puede invertir todavía, porque al menos viene en declive, pero todavía se está dando una pérdida que es mucho más o que es mayor que el costo de inversión. Entonces se puede, aunque con pérdida se puede dar. Pero todavía hay un cierto grado de ganancia. Y eso es lo que debemos de hacer. A eso se le llama cortar las pérdidas lo antes posible. Entonces, existen en el mercado muchos traders, los especuladores. ¿Sí? A eso se les denominan como dive traders, es decir, van operando con atraso, con atraso. Entonces, esos son. Bien, yo los invitaría y les cuento también, esta noticia es verídica y es real, ya salió anunciando y ya vieron, esto va aparejado al presupuesto general de la nación, que se van a emitir bonos del tesoro para el financiamiento del presupuesto. Y es una cantidad fuerte la que van a sacar. ¿En qué momento? No les sabría decir. La cuestión es que si se aprueba el presupuesto, normalmente esto sale en los meses de diciembre. Diciembre. Se podría extender hasta principios de enero, mediados de enero, pero normalmente a mediados de diciembre. Así que si ustedes pueden empezar a ahorrar, sería ideal. Inviertan, los insto a que lo hagan porque es un mercado bursátil y está en expansión. Como les ponía el ejemplo de Amazon, ya le están dando la oportunidad a muchas más personas para que ingresen al mercado, a los mercados financieros. Bien, vamos a ver los tipos de mercados. Dentro de esos tipos de mercados, cada uno tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, vean la importancia de este. El mercado Forex, también conocido como el mercado financiero de divisas. Y aquí me voy a detener un poco, porque en el mercado de divisas
valga la redundancia, porque así también se le llama mercado Forex o mercado de divisas, es el mercado donde se negocian todas las divisas extranjeras con el fin de obtener resultados dependiendo de su valorización, es decir, de su precio. Y oigan, nosotros normalmente oímos la palabra divisas. Una vez estaba con una persona y me decía, es que la divisa del quetzal, momento, el quetzal no es una divisa. Si estamos acá en Guatemala, si estamos operando acá en Guatemala, el quetzal no es una divisa, no es una divisa. Divisas van a ser las monedas extranjeras, esas van a ser divisas. ¿Cuándo el quetzal se convierte en una divisa? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el quetzal va a ir a competir a un país extranjero, por ejemplo, México, El Salvador. Entonces ahí ya se convierte en divisa. Pero mientras tanto esté en el mercado local es el quetzal, no es una divisa. Entonces entendamos, divisas son monedas extranjeras. Entonces, vean, vean este mercado Forex. Por eso los invito y los motivo. En el día, miren, en el día mueve alrededor de 5 billones de dólares. 5 billones de dólares, convirtiéndose en uno de los mercados financieros más activos del mundo. Pero derivado de esas cantidades, también Forex es un mercado extremadamente volátil. Es decir, vuelan las operaciones. Ahorita usted invierte y dentro de 10 minutos ya perdió una oportunidad. A eso se refiere. Es que son cantidades exorbitantes de dinero. Entonces, ¿por qué cambia? Por las situaciones económicas que se pueden dar en el país de origen de la divisa. Por ejemplo, el petróleo. Ya vieron que el petróleo, la gasolina empezó a subir. ¿Y por qué? Porque en Afganistán se empezaron a dar esos problemas de guerra, esos problemas políticos que se están dando. Cuando las personas estaban siendo arrolladas por las llantas de los aviones, ya el mercado de valores ya estaba sufriendo cambios importantísimos. Los mercados financieros, si no digamos el Forex, empezaron a caer las acciones de X o Y producto, entonces empezaron a vender, a despojarse. Y eso es lo que ha sucedido durante la pandemia. Por eso es que China ahorita se posicionó como el país número 1 a nivel mundial. Bien, entonces, las tasas de interés de los países, eso también se tiene que dar, tiene que generar cierta injerencia. Si usted no conoce la tasa de interés que cobran, por ejemplo, el interés legal en Estados Unidos, en España, ¿cómo va a invertir ahí si no sabe cuánto tiene que pagar y cuánto le van a cobrar? Entonces, esas son las situaciones. Entonces, el mercado Forex es extremadamente volátil, pero ojo, para los expertos eso es lo que los hace apetecible, porque pueden generar grandes cantidades de dinero en un solo día, se pueden volver ricos y en un solo mes se pueden volver millonarios. Entonces, ahí les vuelvo a repetir, inviertan, busquen la manera de invertir, ustedes pueden. Ustedes como desarrolladores, como manejadores de la tecnología, de las apps, todo eso, esa habilidad innata que tienen, háganlo, háganlo. Nosotros es una habilidad aprendida, en cambio ustedes es una habilidad innata. Ya, yo creo que estoy aquí hablando solo con jóvenes entre 20, 21, 22 años, los jóvenes que ya nacieron con la tecnología a partir del año 2000. Entonces, háganlo. El mercado Forex también se caracteriza porque trabaja únicamente de lunes a viernes. Sábados y domingo van a tener descanso. Duermen en sábado y domingo. Porque el mercado Forex trabaja de lunes a viernes las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Ahí no hay jornada laboral. 24 horas del día de lunes a viernes. Y no es un físico, eso, no es un mercado físico, es un mercado digital. Bien, aquí se dan dos categorías de traders.
traders mayores y traders menores. Para los mayores, miren, para los mayores, los cuales se constituyen en un 80% del mercado, en un 80%. Y ahí esos traders mayores, cuando compiten en esas condiciones, son aquellos que van a entrar a competir donde hay pares de divisas. Y esa también es otra característica de eso, los pares de divisas. Por ejemplo, el euro y el dólar americano en ese mercado. ¿Quiénes van a competir? El euro y el dólar americano. Bien. ¿Quiénes van a competir? El yen japonés y la libra esterlina. Esas normalmente son las 4 monedas que anuncian en todos los noticieros. Cuánto subió el yen, cuánto decayó la libra esterlina, el euro, el dólar. ¿No? El dólar americano y el franco suizo. El franco suizo también. Recuérdense que la mayoría, Suiza es un país excesivamente rico porque son donde están los bancos que acumulan el capital de todos los magnates y los países millonarios del mundo. Entonces el franco suizo es una moneda que tiene muy buena aceptación. Entonces ellos ocupan el 80% de los mercados y se hacen esa combinación de monedas donde se le llaman pares mayores, que son las monedas que tienen la mayor relevancia, y ahí van a invertir los traders también los que se consideran mayores, con la mayor capacidad de inversión. Después tenemos los pares menores, que ya son aquellas combinaciones donde definitivamente el dólar norteamericano está excluido. Está excluido. El dólar definitivamente en estos pares menores no se toma en consideración, porque a nivel mundial la moneda con mayor aceptación y mayor valor es el dólar. ¿Cómo así, Lick? Pero si el euro es más caro, la libra esterlina es mucho más caro. Sí, pero no tienen aceptación a nivel mundial. Usted no, va a ser muy raro que un inversor aquí en Guatemala invierta, compre y pague en libras esterlinas. Si ustedes ven aquí en Guatemala las grandes compañías, no sé en cuáles trabajen ustedes, pero esas grandes empresas cuando comercializan a nivel internacional siempre hacen sus transacciones económicas a través de el dólar. El quetzal tal vez ni lo consideren que exista, pero el dólar sí, entonces operan a través de dólares. Entonces en estos pares menores sacan de circulación al dólar y hacen combinaciones, el euro con el yen japonés con el franco suizo, para mantener en sintonía. Y otras monedas que se pueden dar dentro del mercado mundial. También están los pares exóticos, que están compuestos por una divisa principal y otra pequeña, o con menos valorizada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el dólar neozelandés con el yen japonés. El dólar de Nueva Zelanda no tiene tanto valor como el dólar norteamericano. La corona noruega con el dólar australiano también son dos combinaciones que se pueden dar. El peso mexicano, ¿sí?, con el dólar australiano también se pueden dar ese tipo de combinaciones. Hay pares regionales, ¿sí?, por el área que pertenecen. Por eso es necesario que también conozcan esa división económica que existe a nivel mundial. ¿De qué les estoy hablando? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio de Guatemala con México, de Centroamérica, de Centroamérica, Estados Unidos, México y Canadá, que es un bloque económico. Suramérica tiene el propio, el Mercosur. Europa tiene la Comunidad Europea. Asia, hasta hace unos años existía la Comunidad de los 5 Tigres Asiáticos, que eran bloques económicos para comercializar y competir en el mercado mundial. Bien, de ahí tenemos el mercado de valores. Ojo, el mercado Forex, mercado financiero, de divisas, de dinero. En cambio, ahorita tenemos el mercado de valores. Y es el que más tal vez hemos conocido, que son los mercados de acciones y bonos.
ya sea bonos del tesoro o bonos de emisión. Bien, entonces, este mercado es un mercado centralizado, dedicado a la compra y venta de acciones de las compañías que cotizan en la bolsa. Es decir, las compañías para hacerse o agenciarse de dinero ponen a disposición sus acciones. Y ahí también pueden invertir y pueden ser propietarios. Y recuérdense que por acciones les pagan utilidades. Es otra forma de obtener ganancia y enriquecimiento. Bueno, aquí solo van a operar acciones, característica principal, bonos y productos negociados en el mercado bursátil. También pertenece a un mercado de capitales y es básicamente el lugar donde se invierte sobre la renta variable fija y a través de la compra-venta de activos negociables. Entonces, existen, y para que ustedes tengan idea, porque las han oído, existen bolsas de valores a nivel mundial, en todo el mundo. Una de las más conocidas es la Bolsa de Valores de Nueva York, la NSE, la de Tokio, la JPX, como le llaman, el Nasdaq. Otras bolsas conocidas son la Bolsa de Londres, la LSE, y la Bolsa de Shanghái o la SSI, como le llaman, o E. Entonces, ahora yo les dejo, ojo, por decirlo lo voy a decir así, pero no es que ustedes deban de enviarlo con carátula, nada, sino que les dejo la tarea siguiente, y eso es objeto de examen. Necesito que ustedes averigüen porque así como están esas bolsas de valores, Guatemala tiene su bolsa de valores. Entonces necesito que investiguen cómo se llama la bolsa de valores de Guatemala y dónde está ubicada. ¿Cómo se llama la bolsa de valores de Guatemala y dónde está ubicada? Ahí van ya, 2 preguntas para el examen. Entonces lo investiga. De ahí tenemos la bolsa de valores de derivados y son los CFD, también conocidos como contratos por diferencia. Bien, aquí sí, el mercado de derivados es un lugar físico o virtual donde se negocian con activos subyacentes o derivados financieros por medio de contratos entre dos partes o entre los traders. Existen varias modalidades en este mercado: los negociados en la bolsa y los extrabursátiles, ambos con una variedad de herramientas financieras con las cuales los inversionistas pueden operar. Y aquí se asemeja, o para que tengan idea, en negociar títulos de crédito, son derivados. Por ejemplo, una letra de cambio. Una letra de cambio puede pasar por diferentes manos y en cada mano que pase siempre va a haber una ganancia mínima, pero va a haber. Cuando hablamos de dentro de una bolsa y negocios extrabursátiles, imagínense ustedes que hubieran partidos de fútbol de forma presencial. Ustedes van a comprar su entrada y llegan al lugar de venta y ya no existen, ya no hay. Entonces, pero usted sabe que o quiere entrar a ver el partido, entonces ¿qué hace? Se va a caminar alrededor del estadio y de repentazo va a encontrar una persona que va a estar gritando boletos, boletos, boletos. Usted lo iba a comprar a 40, pero ahora esta persona se lo va a dar a 70. Y usted compra su entrada y entra a ver el partido. Entonces los extrabursátiles a eso se refiere, son los que negocian, operan dentro del mercado y lo sacan afuera para operar. También existe. Entonces, esto es lo que se conoce como mercado OTC, over the counter, le llaman, que se encuentra por fuera de la bolsa de valores, como su nombre, pues como su propio nombre lo indica. Entonces, cuando ustedes ven que están en la bolsa de valores, ahí, como les digo, va de gritar y gritar, y están afuera, los que están afuera están comprando y inmediatamente tienen su representante afuera para que venda. Entonces, aquí también es donde se operan los contratos por diferencia o contratos de futuro. A eso se le llama los contratos por diferencia o contratos de futuro. Por medio de estos derivados, los traders también especulan
porque cuando se da la especulación, como les decía, es adelantarse al futuro, es decir, comprar hoy para vender mañana. ¿Bien? Hacen sus apuestas, es el mercado de las apuestas también. Cómo se comportarán los diferentes activos como acciones, índices, materias primas. Y algo muy importante y que tal vez ya les va a sonar más familiar, las criptomonedas. Las criptomonedas. Entonces, a eso se llaman el mercado de derivados o los mercados por diferencia. Y también existen, también en estos mercados de derivados se destacan el Chicago Board of Detroit, el Nueva York Future Exchange y el Tokyo Financial Exchange, pero hay muchos más. Son ellos los que garantizan. Bueno, después tenemos mercados de productos básicos. Acá no vamos a hablar mayor cuestión, porque acá cuando se habla de mercado de productos básicos son aquellos mercados de valor financieros donde se van a negociar oro, plata y petróleo. El oro, recuérdense que es el acuñamiento de la moneda, como tal ya casi no existe en el mundo, pero sí existe oro. Si no, no hubieran minas donde están extrayendo la plata y el petróleo como el producto más, valga la redundancia, más comercial dentro de este tipo de mercados de productos básicos. Y también ahí se dan la caída de las acciones del petróleo y tiembla el mundo. Bien. Entonces, continuando con el tema, hay otros tipos de mercados, que son los mercados monetarios, que son los que negocian las deudas a corto plazo. Entonces, nos dice que el mercado monetario es la agrupación de diferentes mercados al por mayor donde se negocian activos financieros a corto plazo. Es decir, las partes que negocian en este mercado son grandes instituciones financieras e intermediarios especializados como bancos. Allí es donde, por ejemplo, para que se autorice un banco debe de contar con una aseguradora, miren, con una financiera y el banco como tal. Hay otro elemento, no lo recuerdo ahorita, pero esos tres elementos son básicos que la tengo: la financiera, la aseguradora y el banco como tal. Y eso es lo que ya le va a permitir eh, comercializar en el mercado. Entonces, cuando se da esto, los mercados monetarios es aquella figura donde se da, y ustedes tienen conocimiento, donde por ejemplo se vende la cartera de morosos, de clientes morosos, de las tarjetas de crédito. Se las venden a una empresa que normalmente también es una empresa del mismo grupo bancario. Entonces vienen ellos y empiezan a llamar. Le venden la cartera, esta la compra, le da dinero al banco para que se capitalice y ellos son los encargados de recuperar ese dinero a través de esa presión que hacen o de la vía legal. Ya vieron cómo se está dando eso. Dice, yo debo 8,000 y ¿por qué me están cobrando 75,000 quetzales? Imagínense la variación. Pero eso es. Entonces, dentro de este sentido, hay tres tipos de mercados monetarios que son relevantes. El primero son los mercados monetarios interbancarios, es decir, las operaciones, las compraventas entre bancos, en la cual las entidades financieras llevan a cabo préstamos y créditos mediante depósitos interbancarios. Es decir, me prestas, yo te presto entre bancos. Luego está el mercado de activos empresariales, donde el instrumento principal es el pagaré. Ya vimos las condiciones del pagaré. Entonces, se le da el dinero a una empresa para que se capitalice y a cambio este emite un pagaré. ¿Y por qué se emite un pagaré? Porque no está establecido, pero sí lleva una tasa de interés incorporada. Y a cierto tiempo plazo fijo y cierto se debe de cumplir con la obligación. Entonces, eso sí. Y por último está el mercado monetario o de deuda pública, donde se negocia la deuda de los países. Y ahí es donde les digo, ya van a emitir bonos del tesoro acá en Guatemala. Prepárense.
Está el mercado de las criptomonedas, que incluyen a los Bitcoin y a los altcoins. Entonces, el mercado de criptomonedas es el lugar donde se negocian las casi 7,000 criptodivisas que existen actualmente, incluidas las más destacadas, como el Bitcoin. Está el Ether y está el Ripple también. Es un mercado insurgente, es decir, es un mercado naciente con un poco tiempo de constitución, ya que hasta hace poco tiempo era un espacio poco reconocido y valorado por los diferentes inversionistas. Nuestro vecino, El Salvador, ellos ya también establecieron como moneda de curso legal los bitcoins, pero al establecer moneda de curso legal, lo que les estoy indicando es que pueden operar a través de este sistema, porque en realidad los bitcoins no existen, no es como por ejemplo no existen en papel. Si ustedes quisieran verlos, no existen en papel, pero sí existen. No tienen un soporte. Allí el riesgo es mucho más porque no hay quien respalde. Bueno, voy a comprar 10 bitcoins y usted deposita, y es como esos negocios en Facebook que están ahorita, donde le dices deposita la mitad y le llega el producto. Usted deposita la mitad y nunca llega el producto. ¿A quién la depositó? No se sabe. Ese es un riesgo que hay que considerar en este sistema de mercado. Entonces, tampoco hay un país que le dé soporte. Usted va a invertir y va a correr el riesgo. Existen los mercados hipotecarios. Los mercados hipotecarios son los mercados donde se ofrecen préstamos a largo plazo. Esa es una característica. Y otra característica es que siempre se va a comprometer o se va a poner en riesgo un bien inmueble. Un bien inmueble. Miren, y aquí es donde se dan varios títulos hipotecarios, bonos, particiones hipotecarias, cédulas hipotecarias y demás activos en el sector inmobiliario. Acá en Guatemala ya las cédulas hipotecarias ya no existen. Eso ya no está en la norma. ¿Mm? ¿Y quiénes la pueden desarrollar? Los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. De ahí está el mercado de seguros, los cuales se transfieren el riesgo a través de una prima. El mercado de seguros, ahí se encuentran todos los servicios de seguros de vida, seguros financieros y seguros contra riesgos, básicamente, que son los que agrupan toda clase de seguros. Hay otros, pero estos, para que comprendamos, son los que aseguran casi todo, o incluyen casi todos los seguros. Seguro médico, seguro de lo que se oye de estudiante, seguro por X o Y motivo, y aparte el seguro de daño contra terceros, que incluye los vehículos, las motocicletas, los buses y los seguros contra riesgos o desastre natural, seguro de incendio, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y en qué consiste? En vender la póliza a través de una póliza. ¿Bien? ¿Y qué representa la póliza? Dinero, dinero, una cantidad específica que usted va a tener como respaldo. Pero para tener derecho a eso, ahí viene el chiste del curso, ¿verdad? Usted va a pagar una prima, no con una prima, va a pagar una prima, así se le llama. Y es una cantidad constante y permanente la que usted debe de pagar, que si deja de pagarla y o incumple con esa obligación, pierde automáticamente los beneficios del seguro. Y si es eminente de un riesgo expuesto, también usted es el responsable al riesgo que se somete. Entonces, ahí es donde se adquieren las pólizas de seguro, las cuales funcionan como un contrato entre la empresa aseguradora y el asegurado. Aquellas pólizas donde no leemos las letras pequeñitas y nos están diciendo que todo lo que contratamos pasa así y ponen la condición. Y muchas veces muchos no pagan por esas condiciones. Bueno, después tenemos los mercados financieros. Esos son muy importantes. Los mercados financieros nos indica que son un espacio
que puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Y en este mercado también el objetivo es canalizar el ahorro de las familias a las empresas de inversión. Era lo que les indicaba con la tasa activa y la tasa pasiva, el brief financiero, como le llaman. Porque cuando a usted le prestan un dinero, le cobran una tasa de interés. Y hablemos de un banco, le va a cobrar entre el 11 y el 13%. Así se lo van a ofrecer. Pero no les van a dar la tasa real, pero les van a dar una tasa del 11 y el 13%. Y cuando usted deposita su dinero en ahorro, le van a pagar un 1%. Ejemplo, estoy poniendo ejemplo. Entonces ahí, si le pagaran el 11 y a usted le van a pagar el 1, hay un 10% de diferencia. Y ese 10% es lo que le va a generar capital. Y ese dinero que usted ahorró, que usted como persona le dio al banco, el banco se lo está dando a otra persona. Entonces, para que entiendan, es como que el banco se estuviera quedando con ese 10% que está pagando la tercera persona. Pero como usted no está en contacto con esa persona, no lo sabe. No lo sabe. Entonces, ahí es donde se da ese tipo de situaciones, donde se dice que las empresas de inversión canalizan el ahorro que tienen, que les dan en calidad de depósito. Y un mercado financiero sí está regido por la oferta y la demanda de dinero. Es decir, cuando alguien quiere dinero, el banco lo debe tener disponible. Pero si no tiene, simplemente no lo puede otorgar. Porque esa es la naturaleza de este banco. Dinero, prestar dinero y recibir dinero. Entonces, lo tiene que tener físicamente. Porque cuando ustedes realizan un préstamo, lo que, lo que sucede es que le dan un cheque y usted inmediatamente puede disponer del dinero. Entonces necesitan el dinero. Después hay otro mercado dentro de todos estos, un mercado que se llama mercado de materia prima. Y es el mercado de materia prima o de los commodities. Es el mercado donde se realiza todo el comercio de materias agrícolas, minerales u otros componentes como el petróleo, metales, entre otros. Es decir, lo que venden es el hierro, el, el, el zinc, todo materiales, cosechas agrícolas. ¿Bien? Por ejemplo, lo que sucede con nuestra bananera, eso se hace a través de un mercado de materias primas, un commodity. Ya ellos ya saben quiénes van a recibir en el extranjero los productos. El maíz, el azúcar, todo eso es lo que se va a negociar en este tipo de mercado de materias primas. Bueno, ¿cuáles son las funciones básicas de los mercados financieros? Las funciones básicas de los mercados financieros, miren, tienen un propósito importante para la economía y ofrecen 6 funciones básicas, 6 funciones básicas. La primera es la determinación de precios. Vean la importancia de esto. Cuando hablamos de una determinación de precios, estamos diciendo que los mercados financieros ponen a un punto de referencia sobre el precio de los activos que los integran de acuerdo con el nivel de oferta y la demanda presente. Repito, de la determinación de precios. Es decir, que los mercados financieros ponen a un punto de referencia sobre el precio de los activos que los integran de acuerdo con el nivel de la oferta y la demanda presente. Es decir, así como se dé la demanda, y ahí ya vemos lo que estábamos conceptualizando como punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y es como se da el aumento de precios. A mayor demanda, mayor precio. A mayor oferta, menor precio. Ahí es donde se dan ese juego. También la liquidez, el cual es el volumen de operaciones financieras realizadas según el nivel de consumo de la población mundial. Esto nos permitirá
tener una alta liquidez o los instrumentos en cuestión. Es decir, las funciones básicas de los mercados financieros es la provisión de dinero. Y mientras más sea la demanda, más deben de producir. Entonces deben de expandir los mercados, porque no pueden dejar sin liquidez a alguien, porque ya saben lo que provoca la falta de liquidez. La eficiencia en, en los costos como los de transacción, era lo que les decía. Las entidades que ingresan a él lo hacen con el fin de financiarse o lograr expandirse. Y para eso ofrecen títulos que puedan ser adquiridos por quienes quieran obtener resultados extras o enfocar su capital en otros sectores económicos. Era lo que les decía. Ustedes, por ejemplo, en Amazon compran, invierten, compran esas acciones y por esas acciones les van a pagar una utilidad obtenida. Las pueden comprar, las pueden vender y de acuerdo a la proyección de una vez la venden con la utilidad o la rentabilidad obtenida. Así es como funciona. También está que funcionan como agentes de préstamo y es el conjunto de operaciones a corto y mediano plazo, especialmente al financiamiento del consumo y capital de trabajo de empresas, generalmente a través de intermediarios financieros bancarios. Son las operaciones tradicionales. Todo lo que hemos hablado aquí está, a través de préstamos. Ya sea usted como persona individual quiere capital, pues va a un banco y realiza un préstamo. Ya sea una empresa que quiere un préstamo para invertir, va y se lo da. Porque recordémonos que estos tipos de préstamos están condicionados. Por ejemplo, yo he visto a varias personas que van a hacer el trámite o la gestión de un préstamo y les preguntan, ¿para qué quiere el préstamo? Entonces la persona indica para qué quiere el préstamo y ese es el justificativo. He visto varios que han pedido para pagar tarjetas de crédito a nombre de determinada entidad. Entonces cuando ya sea el banco o la cooperativa les otorga el préstamo, de una vez les emite el cheque a nombre de eso, porque para eso lo están pidiendo. También es algo ahora que están realizando. También las funciones de los mercados financieros lo que pretenden es trasladar una información sobre el flujo de fondos, el flujo de fondos. Y eso dependerá de las actividades económicas a las que se estén haciendo referencia. Es decir, que cada entidad tiene su propia órbita de competencia. El mercado de la construcción, el mercado de la banca y seguros, todos esos tienen su propia órbita de aplicación y de acuerdo a su competencia, así van a ser los movimientos de capital predestinados. Y acá también, aquí sí ya se ve el riesgo compartido, pero se da un riesgo compartido porque los mercados financieros son los órganos reguladores. Entonces, ¿cómo funciona eso? El intermediario o organismo regulador del ahorro e inversión debe diversificar la inversión o colocación de recursos, minimizando así los riesgos inherentes a la financiación de nuevas tecnologías o formas de adquisición. ¿A qué se refiere? Que hay diferentes préstamos. Ustedes los han oído, préstamo para construir su casa, préstamo para esto, préstamo para lo otro, y entonces inclusive hay préstamos hasta para comprar útiles, pero ese debe de ser el destino, y a través de esa diversidad es que captan más clientes, y como esa captación de clientes se va expandiendo el mercado, son mercados de crecimiento, entonces ahí se da mercados de riesgo compartido. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son las características de los mercados financieros internacionales. Los mercados financieros internacionales. Y los mercados financieros internacionales se van a caracterizar por su amplitud. ¿Y a qué nos referimos con su amplitud? Al número de títulos financieros que se negocian en el mercado financiero.
Cuanto más títulos se negocien, más amplio será el mercado financiero. Era lo que les decía, la variedad y la cantidad. Y eso se amarra mucho con la profundidad. Y la profundidad nos dice que es la existencia de títulos financieros que cubren diversas eventualidades en un mercado financiero. Como ejemplo, que existan títulos financieros que protejan contra el alza o la caída del precio de un determinado commodity, de las materias primas, de un commodity, en un mercado de materias primas. Era lo que sucede. Bueno, ya lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Entonces, eso es, la amplitud y la profundidad es cuántos títulos tienen el mercado disponible, y la profundidad es esos títulos hacia dónde van a llegar. Son dos características que van estrechamente realizadas. La libertad, ese es otro factor. Y vuelvo al ejemplo de Amazon. Ahí nos le están preguntando que porque usted es guatemalteco no puede ingresar. Ahí solo le mandan una pantalla, usted se inscribe y empieza con las condiciones. Siempre y cuando tenga la disponibilidad financiera, usted es aceptado. Es aceptado. Y si usted se quiere salir, es libre de salirse. Es libre de salirse. Aquí solo vende sus acciones o se queda cobrando sus utilidades nada más y se queda en forma pasiva. Pero ahí se queda. Usted entra y sale en el momento que lo desee. No hay condiciones que le impongan a que sea obligatoria su permanencia. También tenemos la flexibilidad. La flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, miren, se refiere a que los precios de los activos financieros se negocian en un mercado a cambiar entre un cambio que se produzca en la economía. Y ahí es donde debemos de amarrarlo con la volatilidad. Lo que ahorita cuesta 10, dentro de 2 minutos va a costar 30. Y usted vende. Usted lo vende y ya ganó 20. Invirtió 10 y ahora ya ganó 20. ¿Y a qué se debe ese incremento? Bueno, porque las condiciones del país de origen cambiaron, ya sea hacia la alza o hacia la baja también. A eso también se refiere esa flexibilidad. No solo hacia la alza, también hay riesgo. Y el riesgo es un factor eminentemente valorativo en este tipo de mercados, y el cual ustedes deben de considerar siempre, siempre como expertos. Voy a comprar este tipo de estas acciones y resulta que después esas acciones ya no las puedo vender. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Debo de buscar colocarlas en el mercado de una o de otra forma. Bien, también tenemos lo que es la transparencia. Aquí hay mucha claridad. Aquí no es como lo que se da en la competencia desleal, que escondemos los precios y los costos reales de un producto. No, aquí hay transparencia. Existe la posibilidad de obtener la información del precio de los activos financieros. Y por eso es que tenemos que estar atentos a la apertura y al cierre del mercado financiero, porque sabemos cuánto va a costar el día de mañana. Que vaya a ser cierto dependerá de las condiciones del mercado a nivel internacional, pero de que ustedes van a saber, se van a poder informar. También se tiene que dar otro factor, que no existan costos de transacción, impuestos, variación del tipo de interés o inflación. Es decir, usted compró a 10 y no le van a decir, mire, ahora va a pagar, como subió, ahora tiene que pagar a 11, a 12 para hacer el reajuste de precios. No, usted compró a 10 y a 10 los compró. Por eso es el riesgo inminente, era lo que les decía. Pónganle que como precio máximo, en el ejemplo que les acabo de poner, usted compró a 10, como precio máximo llegó a 30, y usted no vendió, empieza el declive. Entonces usted va a vender
a 25. Ahí ya perdió 5 del precio máximo, pero está ganando 15 del precio de compra. Y ahí va a ser la oportunidad de la otra persona, inclusive el mismo que le vendió, le puede comprar a 25. Él está pagando 15 más del valor real que tenía, que eran 10. Pero esa inversión, cuando llegue nuevamente a su punto máximo, puede ser que ya no llegue a 30, llegue a 35. Entonces va a ganar 10 en su nueva inversión. Todos esos factores son los que se deben de controlar. Pero póngale que le vendió y cuando empezó a ver que subió a 12, a 13, a 15, a 20, a 25, a 30, ya cuando iba a 15, le dice, bueno, ahora me tenés que pagar más porque están subiendo. No, no, las operaciones así son, en un stop back. Entonces ahí es. También los activos sean divisibles e indistinguibles. Es decir, usted compró 100 acciones y si usted solo quiere vender 25, vende las 25. Como ejemplo, le estoy poniendo. Usted quiere vender 50, vende 50. Usted quiere vender 99, vende 99 y se queda con una. Eso no es ningún problema dentro de estos mercados. Y es a través de la transparencia. Hay como una lealtad, un pacto. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el funcionamiento de los mercados financieros. Y cuando hablamos del funcionamiento de los mercados financieros, vamos a decir que en general los mercados financieros internacionales parecen haber sido el motor del comercio y de la economía global a lo largo del último siglo, especialmente en los últimos 25 años, ya que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, los mercados financieros son cada vez más complejos, sofisticados e importantes. Complejos en cuanto a su sofisticación, es decir, a lo que yo les indicaba, al control tecnológico que se debe tener, esos nuevos software de aplicación deben de ser muy conocidos por los traders o por los expertos que se van a meter a competir en este mercado. Y como les repito nuevamente, los que estudiamos en el siglo pasado, por ejemplo, en los años 80, 81, 85, nosotros nos indicaban en los centros educativos que teníamos un retraso tecnológico de 40 años. Y era cierto, era cierto. Ya países como Estados Unidos, Japón y todo ya tenían computadoras funcionando con CD-ROM y nosotros aquí todavía teníamos aquellos discos de 256 que eran del tamaño de una hoja tamaño carta y que se metía a la computadora. Imagínense, la capacidad de 256 se llenaba y se tenía que sacar y se tenía que volver a meter otro para que pudiera funcionar la computadora. Éramos inoperantes en ese momento. Pero ya en el año 1998 apareció la telefonía móvil en Guatemala. Y a partir de ese momento se empezó a cerrar esa brecha tecnológica. De tal manera que en la actualidad, por ejemplo, el iPhone con las características que va a salir en el año 2022 o 23, ustedes ya lo pidieron y ya lo empezaron a pagar para adquirirlo porque quieren estar a la vanguardia. Y esos son los factores que se valoran en el mercado para producir. Entonces, eso es lo que se ha dado. Pero estos mercados financieros, miren, tienen un papel. ¿Y cuál es el papel importante? Y era lo que les decía, y en economías emergentes como la de Guatemala no se da. Porque estos mercados financieros lo que hacen es inducir al ahorro y hacia la inversión de forma prioritaria y de forma eficiente a través de los problemas trascendentales que existan dentro de las economías de mercado, dada la competencia por la captación de recursos entre las distintas entidades especializadas y más cuando son escasos.
Entonces, como les digo, una economía emergente, ya viene el presupuesto y el presupuesto va de una vez va plasmado que su financiamiento va a ser a través del endeudamiento público. Guatemala no puede ser un país de ahorro y casi ningún estado. Por eso es que se dan estos grandes magnates, los magnates que existen. Bill Gates, por ejemplo, ellos tienen grandes capitales que los ponen a disposición de los mercados financieros, quienes agarran ese capital para invertir, ellos se vuelven mucho más millonarios, porque inclusive hasta los estados les pueden comprar capital a ellos. Eso es lo que se da acá. Entonces, esas son las situaciones que se van a dar. Entonces, en los países desarrollados con un gran nivel de ingreso per cápita, es decir, de ingreso por persona, ahí sí se permite el exceso de ahorro, que es canalizado por una estructura convenientemente desarrollada, que son los bancos. Entonces los bancos van a pagar más tasa de interés a sus depositarios. Aquí en Guatemala eso no se da, como les digo, porque nuestro ingreso per cápita es limitado. Cuando se refiere a economías en vías de desarrollo o subdesarrolladas, como les decía, así se nos catalogaba, pero ahora son economías emergentes, surge la limitación estructural del escaso nivel de ahorros de la población, es decir, nosotros, y la reducida e inequitativa distribución de los ingresos. La distribución de la riqueza está concentrada en las manos de unos pocos. Bien. Y a eso también, nosotros tenemos el Banco Industrial, el Banco GIT Continental, el Banco de los Trabajadores, que cuando ellos dan sus informes mencionan unas grandes cantidades de capital, pero tal vez el mercado industrial, me atrevería a decir, tiene representantes en Estados Unidos o agencias o interconexiones, porque todos los bancos las tienen, pero que exista, por ejemplo, un banco de los trabajadores en la plena ciudad de Londres, imposible, impensable. Ya son miles de millardos de millones de capital que manejan esos bancos, que tal vez ni todos los bancos del sistema lograrían accesar a ese tipo de bancos. Entonces, eso es lo que se da acá en Guatemala. Bien, dentro de estos factores también tenemos el tipo de dinero. Cuando hablamos de tipos de dinero, ya asemejémoslo a las monedas de curso legal, las que vimos la semana pasada, esas monedas de curso legal, y son las monedas que están autorizadas para circular en el país y por las cuales se pueden utilizar y realizar operaciones bursátiles u operaciones mercantiles. Entonces, nos dice que a comienzos del siglo XIX, los mercados financieros globales se volvieron más dinámicos y cambiaron rápidamente, pero eso fue a través del desarrollo tecnológico que existió a partir del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII. No, durante el siglo XVIII, finales del siglo XVII. Con la Revolución Francesa aparecieron los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. También empezó el desarrollo de la tecnología, el Fordismo, donde se dio la división del trabajo. Esos fueron elementos, el motor de combustión, esos fueron elementos que empezaron a acelerar el impulso económico y el desarrollo de la humanidad a nivel financiero. Entonces, con esos factores se empezaron a dar cambios. La Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, donde se pretendió conservar la vida, la amistad entre los países para que no volviera a suceder. Sin embargo, volvió a suceder en el año 1945, con la Segunda Guerra Mundial, y en el 48 las bombas atómicas. Recordemos esas situaciones, y les comentaba el caso de Japón.
siendo la mayor víctima de eso. Fue uno de los países que en menos de 30 años logró levantar su economía y convertirse a lo que hoy es por hoy una potencia mundial. Entonces, todo eso es lo que ha fortalecido y ahora venimos a hablar de tipos de dinero. Ustedes pongan ahorita, pónganle que yo les diera un número de cuenta y les indicara, miren, deposítenme, y vienen ustedes, agarran su celular, su móvil y hacen la transacción financiera. Ese es un tipo de dinero, un dinero virtual, el que ustedes están realizando. Claro, cuando ya llegue a mi cuenta se va a materializar. Y si yo, bueno, no, cuando llegue a mi cuenta va a llegar como dinero virtual. Pero si yo voy con mi tarjeta a un cajero, inserto mi tarjeta, pongo mi código y retiro una cantidad, ahí estoy materializando ese dinero virtual que ustedes me trasladaron. Eso es lo que hay que entender en estos tipos de dinero y ese avance que se ha tenido a nivel global y los sistemas de pago en general. Por ejemplo, eh, como experiencia vivida, les comento, tuve que hacer un pago a través de PayPal. Me generó mucha desconfianza y hasta el día de hoy tengo mucha desconfianza porque le permiten datos donde a través de un desarrollo tecnológico pueden accesar a las cuentas directamente de uno. De hecho, lo hacen, pero eso también está limitado y legislado a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de eso, también estamos hablando que también hay un rápido movimiento en términos de flujo internacional, que era lo que les indicaba. A través de PayPal yo tuve que hacer un pago y lo hice. Entonces, eso yo no lo conocía, esto era totalmente desconocido. Entonces, ahí lo que hice fue operar un flujo internacional de capital y fue a través del desarrollo de nuevos instrumentos financieros como criptos y las nuevas tecnologías digitales. En general, esto va llevando a las sociedades a mercados y métodos financieros más abiertos y avanzados, que al final de al cabo esa es la situación, facilitar. Usted viene y usted le dan un código, paga y ya pagó la mercadería, otro día le están tocando y ahí le están entregando su producto. ¿Cómo se dan ese tipo de situaciones para garantizar el cumplimiento de la obligación? Y para eso la tecnología juega un papel muy importante. Entonces, cuando habla de criptos, miren, nosotros normalmente acá, y como les decía, en El Salvador ya existe, está el Bitcoin. El Bitcoin. Yo tenía entendido que para comprar un Bitcoin se necesita tener una disponibilidad de $40,000. Entonces dicen que este auge de las criptomonedas vino acompañado a través de sus representantes virtuales, que es el Bitcoin. Y dentro de este dinero virtual es entre las clases de dinero con mayor existencia y ya es considerado una divisa que sentó las bases actualmente del mercado de las criptomonedas y ha servido referente para muchas otras monedas famosas como el Ethereum y el Bitcoin también existe. Entonces, ¿quiénes son los que más utilizan este tipo de monedas? Las empresas, hay muchas empresas que ahorita están utilizando este tipo de monedas y por eso se le llama economías empresariales, que estas criptomonedas no tienen un acuñamiento real. Y eso es lo que se está criticando a este tipo y por eso los mercados no quieren, los países no quieren aplicarlas, nuestro sistema financiero, los bancos no quieren, porque pónganle que el banco reciba un depósito de 10 millones, por ejemplo, de 10 millones, y retiran 10 millones del banco. El banco cobró intereses o le cobraron intereses al banco. ¿Y a quién le va a cobrar los intereses? Sino que simplemente tendría que hacer una operación de descuento, pero no hay a quién reclamarle, porque ese dinero, como dice, es un dinero virtual, es un dinero que está solo por sistemas. Y así se ven las cantidades reflejadas. Es donde se tiene que tener el cuidado. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que provoca
los mercados financieros. Los mercados financieros provocan crisis financieras. Entonces las crisis financieras, según la definición de Larousse, es un colapso de los precios de las acciones en el mercado de valores. Colapsó. Yo tengo una definición mucho más práctica y más amplia, la cual indica que una crisis financiera es aquella perturbación económica que se origina por problemas asociados al sistema financiero o monetario de un país. Es una perturbación, es decir, se da una caída, se pierde todo en determinado momento. Entonces la crisis financiera, por tanto, no se debe a problemas a problemas reales dentro de una economía de un país, sino que se da dentro de un sistema financiero, es decir, un mal manejo, y usted tenía depositado su dinero ahí, pero el banco hizo una mala inversión y lo perdió absolutamente todo. Y como perdió el banco, en automático perdió usted. Esos son los que se dan. De ahí tenemos ejemplos de una crisis financiera. Acá está. El ejemplo de una crisis financiera. En el 2008 se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2007 en Estados Unidos como consecuencia de las llamadas hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime. Vinieron los inversionistas en esta área, vieron que era un mercado que estaba teniendo mucho auge, empezaron a incrementar o a dar de manera desmedida, miren, préstamos hipotecarios a personas que inclusive no tenían esa capacidad de pago y al final no les pagaron, ellos tuvieron que realizar los costos de absorción, provocándoles también una pérdida de ellos. Puso en riesgo la economía mundial. La semana pasada les expliqué cómo el Banco Federal Americano le emitió bonos y que los tuvo que comprar, los tuvo el Estado, es decir, cuando todavía estaba el presidente Barack Obama, él tuvo que comprar esos bonos para inyectarle capital a la economía norteamericana. Porque cuando tiembla el dólar, hay problemas a nivel mundial. Bien, pasamos a las preguntas y nos dice la pregunta 1. ¿Es todo aquel inversor o especulador que opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, mediano o largo plazo? La 2 es también conocido como el mercado financiero de divisas o FX. La 3 son un espacio que puede ser físico o virtual a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. La siguiente, esto quiere decir que los mercados financieros ponen un punto de referencia sobre el precio de los activos que los integran de acuerdo con el nivel de la oferta y la demanda presente. La siguiente pregunta, ¿en qué año se dio la crisis del mercado de valores? Y para finalizar, muchas gracias por la atención prestada. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Les deseo una excelente tarde y por favor, cuídense. El COVID no está dando tregua. Que Dios los bendiga y los veo la próxima semana.